fea, fría noche de miércoles, ¿sí? Donde podemos recrearnos y estar junto al calor de la palabra de Dios. Yo los invito a que abran sus Biblias en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 10. Vamos en esta noche, ya estamos aquí, estamos en el final de los tiempos. Y quisiera poder decir a modo de, digamos, de introducción, que honestamente el lenguaje apocalíptico o el mensaje del final de los tiempos es un lenguaje o es un mensaje que hace o suena en nuestra mente y nuestro corazón, aunque no entendamos todo, porque al final del día hay situaciones en nuestra vida que son, digamos, el anticipo de justamente lo que pudiese ser un final apocalíptico. Miren, hace algún tiempo atrás yo recuerdo a una persona que llegó a mi oficina y me decía: pastor, 1,000 veces tuve más de 1,000 señales antes de justamente llegar a terminar con mi matrimonio en cuanto a mi fidelidad en el matrimonio. Y de una manera, de otra, a lo largo del tiempo, pues me fue, digamos, situaciones, mi conciencia, aún la palabra, escuchándola, me redarguía, me molestaba, pues, y me indicaba que debía arrepentirme, que debía cambiar. ¿Y qué cree? Pues eso nunca ocurrió. Y resulta de que el final fue catastrófico, fue apocalíptico. Quisiera volver el tiempo atrás y poder retomar el camino y poder cambiar la vida, pero ya no se puede. ¿Bien? Este mensaje o el mensaje apocalíptico tiene justamente la impresión o la señal de que ya hasta acá llegó. El tiempo se cumplió. Y justamente la visión apocalíptica del libro de Apocalipsis es la amplificación de todos los juicios de Dios. O sea, todas aquellas peores escenarios y pesadillas que pudiera usted poder imaginado en su pecaminosidad, situaciones que pudo haber vivido y que pudo haber pasado estando en situaciones de pecado, pues el Apocalipsis lo muestra como una realidad, el juicio de Dios. Hasta acá llegamos. Y fíjense que el capítulo 10 nos va ilustrando esta verdad. Juan está describiendo el final de los tiempos. El lenguaje es un lenguaje muy simbólico, con muchos símbolos. Pero aunque no podamos entender todos los símbolos, es inquietante la manera en la cual pues, Dios nos va a juzgar. O sea que es necesario que podamos rectificar nuestros pasos porque el juicio de Dios viene porque viene. Y algunos pueden decir, bueno, yo ya estoy viviendo el juicio de Dios en ciertas situaciones. Hay gente que lo está viviendo. Por ejemplo, la palabra dice que no debemos deber nada a nadie. Y hay deudas que se pagan porque se pagan. Y más las deudas morales. Esas deudas, como aquel dijo, bueno, se murió fulano, familiar, y nunca me avisaron. Pero si vos nunca estuviste. ¿Me explico? Si nunca subiste, no pretendas que te llamen. Recuerdo alguna vez, hace muchos años atrás, una madre que dejó a sus hijos huérfanos porque se fue a vivir la vida loca. Ella recibió a Cristo y luego recuerdo que pues yo viví esa situación en la providencia de Dios. Recuerdo que estaba en la casa de estos jóvenes ya huérfanos y cuando estaba en la casa, alguien golpea la puerta y ¿quién cree que era? La madre. Y la madre le dice, bueno, le dio las mil y una excusas, explicaciones. Y la joven, en el coraje que tenía, pues le pegó un portazo, así el coraje, ¿no? Esta mujer le agarró un aneurisma y a los minutos fue a parar a terapia intensiva.
La historia fue trágica porque recuerdo que estos jóvenes se estaban acercando al Evangelio y con mucha paciencia pudieron entender, al menos dar la oportunidad a la madre de poder hablar con ella, y fuimos a terapia intensiva. La madre estaba cada día peor. Resulta de que yo pues me presenté con ella, ella parece que me estaba escuchando, y le dije: acá están tus hijos y te quieren pedir perdón. Y ella empezó a llorar. Los hijos le pidieron perdón de la mejor manera que pudieron, y la mujer murió al poco tiempo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Con esto estoy diciendo de que hay situaciones en la vida que pues se pagan. Hay un juicio de Dios, lamentable, la verdad que es lamentable. Pero esos juicios que usted pudiese o ser testigo o poder ser parte de esta experiencia, pues no se compara a lo que ha de ser el juicio de Dios sobre esta humanidad, el hombre que está totalmente desviado de las cosas de Dios. Y esto, mis hermanos, primeramente a nosotros nos tiene que dar mucha sobriedad. Y aquel que desconoce de Dios, pues tendría que darle un poco de miedo, ¿sí? Estábamos riéndonos recién un poquito con el tema de los animalitos que vienen ahora para el frío y se anidan en este edificio que es muy grande, pues. Entonces, pero más miedo debiera darnos caer justamente en las manos de un Dios vivo, de un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Y esto debiera inquietar nuestros corazones para decir: esto de mañana, dejar las cosas para mañana, las cosas de Dios, pues pudiera ser una trampa mortal, que al final del día no tengamos la oportunidad de rectificar nuestros pasos. Y esto justamente es parte de la experiencia del libro Apocalipsis. Al final del día, cuando uno ya está en el infierno, no puede volver. Y el tiempo de arrepentimiento es el tiempo mientras se diga hoy. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ya Juan está observando el final de los tiempos, ya está observando la última jugada, pero quiero poder, digamos, hacer una observación en que Juan está viendo diferentes situaciones que van ocurriendo de una manera, digamos, paralela. Pues hay muchas cosas que Juan va comentando que justamente van ocurriendo en forma, digamos, va ocurriendo a la misma vez, ¿bien? Va pasando a la misma vez. La literatura hebrea no es como la literatura occidental, que es un proceso que va, o sea, comienza aquí y tiene un final, sino que la literatura hebrea, obviamente, tiene un principio, pero puede dar imágenes que van secuenciales en el mismo momento. Es como de repente, salvando las diferencias, por favor no me saquen de contexto lo que voy a decir, pero es como si estuviéramos observando un partido de béisbol, de fútbol americano, de fútbol soccer, en lo cual el periodista está relatando lo que va ocurriendo aquí, que siempre ocurre, va relatando lo que ocurre con el fútbol, pero también va relatando las otras partes, como el periodista, pues, que va relatando lo que va ocurriendo en la Casa Blanca y lo que va ocurriendo en el Congreso a la misma vez, ¿sí? Esto es parte de justamente cómo a partir de ahora se van dando los hechos. Ya estamos en el final, ya estamos en las trompetas que están sonando, y luego vienen aquellas copas de la ira de Dios, que es el final del final, y en ese proceso Juan está observando todo lo que ahora vamos a ver. Dice Juan en el capítulo 10, que vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. O sea, dice: wow, esto está fuera de serie, ¿no? Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Recuerden ustedes que Juan tenía una visión celestial y está tratando de explicar con el lenguaje que tiene a mano.
el lenguaje nos condiciona, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar algo inexplicable? Pues lo tenemos que explicar pues, de una forma, por ejemplo, cuando hace muchos años atrás, yo vine aquí a Houston y le explicaba a mi esposa cómo era la ciudad, pero me costaba mucho explicarle porque no había aceras, o al menos en las o sea, únicamente en el downtown hay aceras, hay veredas pues, para caminar, pero en el resto no hay. Entonces me resultaba difícil, le digo, mira, es como un pueblo pero muy extendido. Entonces me dice, ¿y cómo hace la gente para ir de un lado al otro? Y bueno, se va en carro, y todos tienen carro. Bueno, los carros aquí no son un lujo, son una necesidad. Y el transporte público es muy limitado. Entonces, explicarle más o menos lo que es la ciudad no es de repente como Chicago, como Nueva York, que son ciudades donde, digamos, el formato uno puede darlo en cualquier, como México DF, como, no sé, como otra ciudad, ¿no? Y todo esto, pero esta ciudad, para poder explicarla, hay que explicarla con simbología. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Bueno, Juan está tratando de explicar esta visión de la forma más sencilla posible, pero no más sencillo, pues, de lo posible, de lo que se puede. Entonces, dice así en el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Imagínense. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas. O sea, estas cosas no las digas. ¿Me explico? Lo que estás escuchando, no lo digas, ¿sí? Fíjense que si en algún momento cuando volvamos o cuando observemos un poquito más adelante la visión de Daniel, Daniel justamente dice que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y esto es algo interesante porque el conocimiento de las Escrituras y la observación de los tiempos está aumentando. Pero en este caso, el Señor dice, bueno, de esto no hables. Entonces dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que dijo que el tiempo no sería más. En griego, la palabra es una palabra diferente, la traducción es buena, pero la palabra en griego se diría así, no habrá más demora. O en otras palabras, el tiempo no será más, no habrá más demora. A lo que justamente nos referíamos al principio de esta enseñanza. O sea, es que te di oportunidades, ya te las di, te las di, te las di y te las di. En algún momento, hace algunos años atrás, estaba hablando con mi hija, era adolescente. Y un adolescente a veces tiene inquietudes, y en sus inquietudes ella me planteó acostadita en su dormitorio, me dice, papá, fíjate que hoy no voy a ir a la iglesia, ¿no? No voy a ir. Entonces yo le digo, bueno, ¿no vas a ir a la iglesia? No. Bueno, mira, o sea, no es el hecho de ir a la iglesia por ir a la iglesia, sino el hecho es justamente porque el venir a la iglesia es como el gimnasio, ¿eh? Es un gimnasio, pero es un gimnasio espiritual, donde el personal training, o sea, el pastor, indica qué ejercicio tenemos que hacer, pero el Espíritu Santo es el que te da la fortaleza. Entonces, el gimnasio es justamente el espacio donde tus músculos se van desarrollando, tus músculos espirituales, vas teniendo pues esa vitalidad espiritual. Ahora, si en un futuro
no sé, tal vez cercano o lejano, la vida se complica por las decisiones que tomás, pues no es sabio en ese momento decir, ay, qué mal que me está yendo la vida, sino que proyectate retrospectivamente, o sea, andá hacia el pasado hasta ese día y pensá que la secuencia de decisiones, tanto buenas como malas, pues van condicionando tu vida. Palabras más, palabras menos fue lo que le dije. ¿Qué creen que hizo? Pues se levantó y fue una plática preciosa, porque he notado a través del tiempo cómo sus decisiones en la palabra han bendecido su vida. La bendición de una vida espiritual intensa en el Señor no es producto de el abracadabra, ¿eh? No es producto de decir acá, hoy es como el dolor de panza, que hoy tengo dolor de panza, llamé. No. La bendición o la vitalidad espiritual es producto de aquellas determinaciones que determino en Cristo. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Entonces vamos viendo, vamos comprendiendo a la luz de la palabra que justamente el Señor, pues, que está diciendo, no habrá más demora. O sea, el juicio viene porque viene. Y luego dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en las manos del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Usted dice, ¿qué? ¿Que era un librito de pan? De pan dulce. Bueno, no se preocupen que terminando la lectura vamos a explicar cada una de estas simbologías. Entonces dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y, ¿qué creen? Me lo comí. Tanto así como en ese momento mi hija escuchó la voz de su papá, ¿sí? Y ella pues entendió y obedeció primeramente a la voz del Señor en su vida y luego a caminar, pues a retomar. Esto puede ocurrir a cualquiera, pero la experiencia justamente es de la obediencia. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargo fue a mi vientre. ¿Bien? ¿Por qué fue amargo a mi vientre? Bueno, porque los juicios de Dios en cuanto a lo que Dios iba a determinar era correcto, pero las consecuencias iban a ser, pues, en el juicio de Dios, iban a ser, pues, catastróficas. Y esto justamente era lo que decía Juan. Amargo fue a mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mis queridos hermanos, fíjense que en el versículo 1, ahora volviendo al capítulo 10, dice o habla acerca de un ángel fuerte. Fíjense que la palabra ángel en la Biblia no es, o mejor dicho, la palabra ángel es el título de un oficio, ¿sí? De hecho, no está hablando de una naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra ángel en el griego quiere decir justamente, proviene de la palabra, bueno, no hace falta explicarla, porque no hace sentido, no la vamos a recordar, pero la palabra ángel quiere decir mensajero, ¿bien? Entonces, cada vez que la Biblia muestra o habla de un ángel, está refiriéndose a el título de un oficio. En realidad, Dios creó a huestes o a criaturas espirituales. Esas criaturas espirituales, algunas de ellas, lo que la Biblia nos dice, es que tienen una función de mensajeros. ¿Vamos bien?
Fíjense que de repente cuando vemos la Biblia, si bien hablamos de angelología, pero entonces cuando vamos a hilar un poquito más fino, vemos que los querubines no tienen la función de ser mensajeros. La Biblia dice que los querubines son aquellos que sostienen aquella justamente, aquel trono de nuestro Señor. Es decir, donde están los querubines está la presencia de Dios. Pero la función de los querubines no son de mensajeros. Obviamente que los ubicamos en aquellas criaturas espirituales, pero es necesario entender que la palabra ángel es el título de un oficio, no está hablando de una naturaleza. Fíjense que Jesús es mencionado en el Antiguo Testamento muchas veces como el ángel del Señor, ¿se acuerdan? El ángel del Señor. Entonces, pues, ¿es el ángel o es Jesús? Bueno, Jesús en una función de mensajero era el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. De hecho, los pastores de las 7 iglesias a las que se dirige la carta del libro de Apocalipsis, se los llama, ¿cómo se los llama? Ángeles. O sea, fíjense que es interesante que en cuanto a los ángeles o al oficio, puede ser un mensajero divino o puede ser un mensajero humano. ¿Por qué? Porque a quien está dirigida las 7 cartas, los ángeles, está refiriéndose a los pastores. La palabra ángel quiere decir mensajero. ¿Van bien hasta acá? ¿Sí? Ahora, por lo general, el nombre es una referencia a esos espíritus creados por Dios, cuyo número son millones de millones, como lo dice la palabra. Pero, mi querido hermano, y con esto no estamos diciendo ninguna herejía, si usted es un mensajero de Dios, la palabra ángel se aplicaría a usted. O sea, no vamos a decir nuestra hermana Ángel, nuestra hermana Ángel, nuestro hermano Ángel, nuestro ángel, nuestro ángel acá, nuestro ángel allá. Pero ¿me van entendiendo? La palabra ángel, justamente, está ligado al concepto de mensajero. Como la palabra santo, ¿sí? La palabra santo es apartado por Dios para un propósito. O sea que, si yo me refiero a mi hermano José como San José, estoy diciéndolo correctamente, pero no vamos a hablar a partir de hoy cómo le va a mi hermano San Juan, cómo le va a mi hermana Santa Lucy, Santa Olivia, San Jorge, no vamos a referirnos así. Pero, ¿cómo? Sí, ahí dice. Pero la palabra santo quiere decir apartado por Dios para un propósito. La palabra Biblia es un conjunto de libros. Una vez una persona muy irónicamente juntó un grupo de TV y novelas y me dice, pastor, yo tengo una Biblia. Era un conjunto de libros, o sea, de revistas. Entonces le digo, y otro hermano dice, pastor, esa es una blasfemia. Y le digo, no. Está diciendo que tiene una Biblia, pero esto es una santa Biblia. Es un libro apartado por Dios para un propósito. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos definiendo estas palabras y la palabra ángel justamente se refiere a un mensajero. Tanto puede ser divino como puede ser un mensajero humano. ¿Por qué? Porque justamente es interesante notar que la descripción de este ángel fuerte está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, está hablando acerca de la manera en la que Juan lo está retratando. Y fíjense que tanto, en los evangelios, en Marcos, como en el libro de Hechos, se va mostrando cómo el Señor justamente es visto. Marcos capítulo 14 dice, cuando el sumo sacerdote dijo a Jesús, ¿eres tú el Mesías? En el versículo 62, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea que la imagen que Juan nos está dando acerca de este ángel fuerte es una visión de nuestro Señor Jesús.
no hacemos tiempo ahora, pero usted haga una comparación entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 10 y va a ver cómo hay una similitud en toda la visión de Daniel. ¿Dije capítulo 7? No, es capítulo 6. Daniel capítulo 6. Ya que, fíjense que Juan lo ve vestido con un atuendo y en el capítulo 6 de Daniel, pues Daniel lo ve vestido de oro. Juan lo ve con un cinturón de oro y Daniel lo ve con un cuerpo como de berilio, como diamante claro. Juan ve su cabeza y sus cabellos blancos como la luna, y como la lana, perdón, no como la luna, como la lana. Y Daniel le ve con un rostro como relámpago, mientras que Juan le ve como un rostro como el sol. Daniel ve sus ojos como llamas de fuego y Juan ve sus ojos como llamas de fuego también. O sea, una imagen similar a la imagen de Cristo. Entonces podemos ver que lo que Juan está viendo aquí, lo está viendo a nuestro Señor Jesús. Y fíjense que toda esta descripción solamente podría describir a Jesús y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Y esto es lo que ve Juan. Y justamente ve esto y ve más. Y ve que Jesús tenía un libro abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y usted dice, ¿y esto qué es? Bueno, no hacemos tiempo ahora, pero usted vuelva a leer Apocalipsis capítulo 5 y va a recordar o va a justamente a observar que Juan ve un rollo, ¿sí? Con 7 sellos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Y ve justamente aquella imagen. ¿Y se acuerdan que decíamos, ¿y qué es ese rollo? Bueno, ese rollo, espiritualmente hablando, son los términos de redención de esta tierra, ¿sí? Es como, salvando las diferencias, como el título de propiedad, ¿sí? El título de propiedad que Dios le dio al hombre en el Edén. Le dijo al hombre, bueno, mira, tú sojuzga y gobierna, ¿sí? Sojuzga toda esta creación. El hombre pues tenía esa función. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre pues le dio el título de propiedad. ¿A quién se lo dio? Al diablo. El diablo se quedó con el título de propiedad de este mundo. Y fíjense, y usted dice, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, cuando Jesús es sentado en el desierto, luego de los 40 días de ayuno, pues el diablo le dice, yo te daré todos estos reinos si postrado, ¿qué? Me adorases. Y Jesús no cuestionó de quién era esa tierra, esos reinos. Eran del Dios con minúscula. Pero justamente Jesús le respondió lo que le respondió y no se arrodilló ante justamente Satanás. Pero hay otro que sí se va a arrodillar. ¿Quién es el que se va a arrodillar? El anticristo. El anticristo se va a arrodillar ante la bestia, ante Satanás, ¿sí? Ante esta trinidad diabólica, y va a tener pues todo lo que vamos a ver, si no es el viernes que viene, la semana que viene. Pues fíjense que a esta altura, Juan lo que está viendo al Señor con este libro, este librito, ¿sí? Este librito que, como decíamos anteriormente en el capítulo 5 de Apocalipsis, si decimos que espiritualmente ese rollo eran los términos y condiciones de redención de este mundo, el único que pudo redimir este mundo fue nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue aquel digno de poder abrir justamente los sellos. Y en esos sellos, pues dictaminar la justicia, el juicio de Dios. Pues mira, hasta acá llegamos. No habrá más demora. Pues Dios es grande en misericordia y Él tiene mucha paciencia, no queriendo que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese todos tiene un final. Y cuando eso ocurra, el Señor dice,
no habrá más demora. Es ahí donde está Juan. Y es ahí donde justamente el Señor reclama aquello que le pertenece. Como ve Juan, con un pie en la tierra y otro pie en los mares. Todo, absolutamente todo le pertenece. Y fíjense que luego dice que 7 truenos hubieron emitido sus voces y yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas de los 7 truenos que los 7 truenos han dicho y no los escribas. La pregunta es, ¿qué dijeron? ¿Qué se dijo en ese momento? La respuesta es, no sé. Y no sé porque, no sé, porque ahí quedó. Pues esto es un misterio. Esto es un misterio. Y Juan se le ordenó no escribir. No escribirlo. Y entonces justamente el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Esto es un juramento que solo Dios puede hacer por sí mismo. Y es ahí donde justamente la palabra de Dios nos enfoca en la última parte de la secuencia de este final, pues. Fíjense que justamente la palabra nos dice que oí la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma aquel librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y él dice que fue, que lo tomó y que le supo dulce en su boca. Lo que pasa justamente es que la experiencia de Juan sobre la experiencia justamente de poder comer, de poder tomar, de poder justamente procesar, por decirlo de una manera, la palabra de Dios es dulce, mucho más que la miel y de aquella que destila del panal, dicen los salmos. La palabra tiene esa característica, es muy dulce, pero la transformación que produce nuestra vida, pues lleva a muchos cambios que son amargos, son amargos. Obviamente que eso está en el contexto del juicio de Dios, pero esto podemos llevarlo a nuestro presente y podemos ver que Dios empieza a trabajar en nuestra vida, empieza en esa dulzura y en su misericordia a obrar en nuestros corazones. Y justamente en ese proceso es algo que empieza a ser saludable, pero hay cambios que deben hacerse en lo más profundo, en donde solo usted y Dios conocen. Al final del día, el agua y el aceite no se mezclan. Dios no respalda una vida de pecado. Hace algunas semanas atrás escuchaba a un joven decir, pastor, la palabra fue dulce para mí en la misericordia de Dios. Y entendí claramente los cambios que debía hacer, aquellas cosas que debía dejar de mirar, aquellas cosas que debía dejar de pensar, aquellas cosas que debía pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que conlleva virtud alguna. Y fue muy dulce para mí. Pero llegando a mi casa, esto fue como un bus o como un camión que se frenó, pero por dentro venía un montón de cosas que por la inercia pues me estaban arrastrando hacia aquellas cosas que debo dejar, aquellas cosas que no debo mirar, aquellas cosas que no debo pensar. Y todo esto es tremendamente amargo en mi vida, en mi corazón. Entiendo que es una lucha intestina, profunda. Y justamente en esa dulzura que es los evangelios, hay una transformación que solo Dios puede hacer. Obviamente que el contexto de esta visión es amplificada, porque la palabra dice, no habrá más demora. En otras palabras, si le das vuelo a la hilacha, ¿sí?
si uno sigue viviendo alocadamente como el mundo lo hace, espero que no sea la experiencia de ningún cristiano, porque esto es el mensaje del libro de Apocalipsis. Obviamente que cuando Juan estaba escribiendo a la iglesia perseguida desde Patmos, los hermanos entendían esto. Si el juicio iba a ser así, pues, ¿qué me tocaba a mí? ¿Qué es lo que primeramente yo debía ser cambiado y transformado? Y viendo la gravedad de lo que iba a acontecer, pues era necesario que yo pueda rectificar, pueda condicionar, pueda pues guiar mi vida en el centro de la voluntad de Dios. Venía platicando en el carro con mi esposa cuando veníamos para aquí y le decía, fíjate que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que a la iglesia primitiva la ponía en una línea de consagración, de comunión con Dios tan profunda, tan seria y tan grande, que era justamente una palabra de aliento. Mi oración es que esta palabra pudiese ser lo mismo a partir de lo que el Espíritu Santo pudiera hacer en su corazón. ¿Por qué? Porque es un ámbito de consagración, de saber, como dice la palabra en el versículo 6, no habrá más demora. Y pudiera ser una palabra que haga ruido en mi cabeza o en su cabeza. No habrá más demora para el juicio de Dios sobre situaciones que todavía permisivamente nos permitimos indulgentemente vivir en lo más profunda de nuestra vida. Ese es el mensaje personal. Obviamente hay un mensaje muy amplificado. A esta altura la iglesia ya no ha de estar y nosotros, obviamente, el Señor nos está indicando lo que va a acontecer con esta gente que aún viendo todo esto, como dice el versículo 21 del capítulo, el versículo 21 del capítulo 9, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. O sea, con todo, y lo que viene más adelante, porque esto está ocurriendo al mismo momento. Con todo esto, no se arrepintieron de sus homicidios, de su manera de vivir. Fíjense que la palabra hechicería viene de la palabra que se menciona en cuanto a lo que es a la medicina o a la droga, ¿sí? Y esto es interesante porque está refiriendo o abarcando a todo lo que es esto. Y la fornicación, la palabra porneia, no se arrepintieron ni de sus hurtos, una vida licenciosa, perversa. No se arrepintieron de nada con todo el juicio que les estaba cayendo. Toda esta secuencia, Juan está mirándola y muchas de estas situaciones están ocurriendo a la misma vez. Y esto, aún viendo todo esto, pues no se arrepintieron. Mejor dicho, viendo lo que va a venir en el capítulo 11. Por lo pronto aquí, Juan está mirando en el cielo y Juan justamente está diciendo, o el Señor le está mostrando los juicios que van a venir, y Juan dice, bueno, la verdad que esto está fuerte, pero es justo. Es justo por la sangre de los mártires, es justo por todo lo que justamente tuvieron mucho tiempo para arrepentirse y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa
42 meses. 42 meses está refiriéndose a 3 años y medio. Recuerden que el calendario no es el calendario gregoriano que tenemos ahora, sino que es el calendario babilónico. Entonces, el calendario babilónico tiene 360 días bíblicos, o sea, el calendario que se usa en la Biblia es el calendario babilónico, mayormente en Apocalipsis, ¿bien? Entonces, justamente está refiriéndose a esto, ¿no? Y hollará la ciudad 42 meses, 3 años y medio. Está refiriéndose a justamente la última semana de las 70 semanas de Daniel, que eso lo vamos a ver, si no es hoy, lo vamos a ver el viernes. Bien, fíjense que hace algunos años atrás, sí, ya años atrás, tuve la oportunidad de relacionarme con la comunidad judía. Por mucho tiempo yo, como estudioso de la Biblia, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es algo que es parte del lenguaje cristiano, pues. O sea, bendecir al pueblo de Israel, todo cristiano ha escuchado de Israel, del pueblo judío, pero no muchos hemos tenido la oportunidad de poder interactuar con ellos. De hecho, cuando yo leí el libro de Romanos por primera vez y desconocía a la comunidad judía, recuerdo que decía, bueno, pero ¿y cuándo los judíos van a poder acercarse a Dios? Tuve una experiencia no muy buena una vez con un rabino, una vez volando en Latinoamérica, estábamos llegando a Colombia, y resulta de que yo empecé a hablar con un rabino, que estaba sentado, pues, yo era estudiante del seminario, y justo otra persona, debe ser un acompañante que venía con él, le preguntó cómo se sentía, y el rabino dice, fíjate que me aburrí todo el viaje, o sea que me ignoró, y eso que habló conmigo, pero era como que así como que, pues me hizo bullying, me desestimó, pues un acto de racismo, hasta el hispanito que estaba ahí, porque no se cree. O sea, no tuve buena experiencia con ese rabino, pero mi perspectiva cambió. Cuando empecé a estudiar con ellos, tuve un amigo que fue seminarista judío en un seminario en Nueva York, y él vivía en Sudamérica, y entonces me introdujo, pues. Y lo que descubrí es que el pueblo judío está a un paso de conocer al Mesías. Usted dice, ¿será que le falta mucho a los hebreos para conocer a Jesús? Y la respuesta es, le falta muy poquito, muy poquito. O sea, hay un acercamiento a las Escrituras y mejor dicho, a las profecías y a la relectura de Jesús, como usted no se imagina. Es algo increíble, increíble. Y fíjense que después escuché muchas enseñanzas de rabinos, y los rabinos, ellos hablan mucho de la experiencia. Bueno, no tanto de Jesús, porque Jesús para ellos no es tan significativo, porque más significativo que Jesús es Juan. Juan el Bautista. Ellos tienen el mayor, fíjense que uno de los escritores del tiempo de Jesús, se llamó Flavio Josefo, él habló mucho más de Juan el Bautista que de Jesús. Pero en las historias de Flavio Josefo, el historiador judío, él hablaba de Juan, y tuvo creo que dos estelas para hablar solo de Jesús. Pero hay un acercamiento muy, muy grande. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, no hacemos ahora tiempo, pero en Zacarías, cuando se habla acerca del templo, está refiriéndose justamente a lo que Juan aquí está diciendo. Y fíjense que
Usted dirá, ¿es coincidencia? ¿Es especulación de vuestro pastor? Llámelo como quiera, ¿sí? Esto no es bíblico lo que voy a decir ahora. Pero fíjense que cuando usted empieza a mirar la forma en que la palabra de Dios dice cómo construir el templo que sería el segundo templo donde estaría justamente a los 3 años y medio el anticristo, quien se presentaría como Dios, que sería la gran abominación. Fíjense que pues lo que dice aquí es muy, muy inquietante, porque dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y cuando usted va a ver las dos construcciones islámicas, tanto el Domo de la Roca, como la otra infraestructura, Al-Aqsa, que está allí, usted ve un espacio que justamente es el espacio donde cabría el templo de Salomón. Y el espacio en donde justamente pues faltaría para poder digamos construir, es donde está construido hoy el Domo de la Roca. Vaya usted a Google y ponga el Aqsa y el Domo de la Roca, ¿sí? Y va a ver que entre el Aqsa y el Domo de la Roca hay un espacio. Y entonces, si el templo se tuviera que construir ahí, pues lo que faltaría es el espacio para las mujeres y los gentiles. Pero es inquietante, porque dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas porque ha sido entregado ¿a quién? Estamos hablando de Juan, 2000 años atrás. ¿Me explico? Mahoma, ni por las tapas. Nada, absolutamente nada. Ahora, que los musulmanes ven ese espacio, eso ardería Troya. Pero el anticristo sería tan hábil, que haría un pacto para que ocurra lo imposible. Hoy eso es imposible. Es imposible que, pues, los árabes, mejor dicho, más que los árabes, porque los árabes es una raza, y pueden haber árabes cristianos, ¿no? Los islámicos puedan justamente, los musulmanes, hablando con propiedad, puedan dar ese espacio. Pero el anticristo va a tener esa capacidad. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando la gente, por esto que el Apocalipsis en ese sentido va a ser una herramienta para cuando ocurra esta situación. La iglesia ya no va a estar. Y obviamente que quienes se salven en ese momento se van a salvar por el martirio. Así que si usted dice, bueno, yo voy a esperar a que esto pase, lo voy a ver en vivo y directo, mire, le garantizo que no querrá estar ahí. Porque para salvación va a requerir su muerte, ser martirizado. Y es preferible ir ahora, que el Señor nos lleve a su presencia, que vivir esta situación. Pero cuando esto ocurra, cuando esto pase, alguien va a decir, ay caray, ¿sí? Y esto justamente son esta visión que Juan está teniendo, ¿bien? Juan vio lo que ocurría en el cielo y ahora está viendo lo que está pasando en la tierra. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuántos son 1260 días? Bueno, saque la cuenta, 3 años y medio en el calendario babilónico. 42 meses, es exactamente lo mismo, ¿no? Estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguien quiere hacerles daño, deben morir él de la misma manera.
Esos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿A quién le hace acordar? A Elías, ¿no? O sea que uno de los testigos que habría en ese momento pudiera ser Elías, ¿sí? O sea, esta es la visión. Dice Juan que vio en la tierra a dos testigos que empezaban a profetizar. Uno pudiera ser él, pero esto es en el ámbito de la especulación, porque el versículo 11 dice, es necesario que profetices. Pero pudiera ser otro patriarca del pueblo hebreo, puede ser. Estamos especulando ahí, ¿no? Y cuando haya acabado su testimonio, bueno, dice, y tiene poder sobre las aguas para convertir en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿A quién le hace acordar esto? A Moisés. Órale, entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? No sabemos. Pero, bueno, entre Enoc, entre Moisés, entre Elías y Juan, pudiera ser. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A qué ciudad se está refiriendo? ¿En qué ciudad fue crucificado Jesús? ¿En dónde fue crucificado? En Jerusalén, ¿sí? Está refiriéndose a Jerusalén. O sea que lo que ha de ocurrir es que estos dos testigos, por 3 años y medio, testificarán del poder de Dios. Y nadie podrá dañarlos. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando acaben todo lo que debieran hacer. Fíjense qué maravillosa enseñanza. El Señor llevándonos cuando acabamos todo lo que debemos hacer. Yo sé que el Señor a mí me va a llevar cuando acabe todo lo que Dios dispuso de antemano que debía de hacer. El Señor lo ha de llevar a usted, como a estos dos testigos, cuando acabe todo lo que debe hacer. Amén. Pero fíjese qué buena experiencia espiritual esto. Señor, te doy gracias porque si tú todavía me tienes en esta tierra, es porque todavía quieres algo de mí. Porque hay algo que tú quieres que yo haga. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Y qué ocurre? Y sus cadáveres estarán en la plaza. O sea que el diablo, que es justamente aquel que es nuestro adversario, el adversario de estos dos testigos, los matará, ¿sí? Pero los matará cuando Dios determine que sean muertos. ¿Por qué? Porque ya terminaron todo lo que debían hacer. Entonces, fíjense el versículo 9. Este versículo también es demasiado inquietante. Y ya vamos terminando. Se nos pasó volando el tiempo. Y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán, ¿qué verán? Sus cadáveres. ¿De quién van a ver los cadáveres? De los dos testigos. Por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Miren, obviamente que, como les decía, hace 50 años atrás, pues uno lo cree, o hace 100 años atrás, leía el versículo 9, yo no, pues yo no existía todavía, ¿no? Pero, y uno decía, bueno, yo lo creo. La pregunta es, ¿cómo se verá por todo el mundo? No sé. Pero aquí, si la Biblia dice que todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio, o sea que no solo esto, sino que también los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea que será como una Navidad. Será una Navidad, todos se mandarán regalitos, una tarjeta de regalo. ¿Por qué? Porque el diablo mató a esos dos testigos que nos hacían la vida a cuadrito. Así que qué bueno. Y no solamente eso, sino que todos estamos viendo
pues gozosamente. Recuerde que el 21 del capítulo 9 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que todo esto, los testigos dijeron que va a pasar esto y les importó un cacahuate, ¿sí? Estuvieron escuchando el mensaje de la palabra, estuvieron escuchando lo que el juicio de Dios iba a pasar y luego dijeron, qué bueno, está bueno, ¿sí? A ver si algún día, ¿no? Suena bien esa historia, ¿m? Parece una buena película de Hollywood, ¿m? Pero nada más. Pues esto es así. Y fíjense que es inquietante, porque dice que todo el mundo lo vio. Esto ahora es factible. Esa tarde estuve viendo el revuelo que ocurrió en Venezuela. Es como si estuviera allí. Y si usted no lo vio, cuando llegue a su casa lo puede ver. Solo busque CNN o vaya a internet y lo va a encontrar. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, no es que esté especulando, no es que va a ser así, pero fíjese como las cosas que hace 100 años atrás, uno decía, bueno, yo lo creo por fe. ¿Y cómo? Pero la Biblia miente, porque la Biblia, ¿cómo puede ser que toda lengua y toda, como dice, tribu y todo ojo va a verlo? No, es imposible, no se puede. Bueno, ahora sí. ¿Me va siguiendo? Y no solo eso que ese día, sino que va a ser una Navidad, porque se van a regalar regalos, se van a hacer todo esto, ¿no? Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es como que los camarógrafos pensaban, no lo filmes, ya sé. O sea, un reality show increíble, increíble. Pero no es un reality show, es una visión, digamos, fuerte de un Dios que está emitiendo un juicio muy certero a este mundo y obviamente está poniendo sobre la mesa lo que realmente es, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y ya para finalizar, ¿se acuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Se acuerdan que resulta de que, pues, no sé por qué, a Dios le gustaba más la barbacoa que que las lechugas, que los repollos de Bruselas? No sé por qué. A Dios le gustaba la carne, entonces aceptó la ofrenda de Abel. Y uno dice, ¿y por qué no la de Caín? Es que Dios quería rascarle un poco el bronce, ¿no? Rascar un poquito el cobre para ver lo que había dentro. Evidenció a Caín lo que había en su corazón. Y esto justamente es la evidencia de un pueblo, de una humanidad que por más que le caiga toda la calamidad, no vuelve sus ojos a Dios. No vuelve sus ojos a Dios. El mensaje de aquellos hermanos que escuchaban esta palabra, y digo más que escuchaban porque en ese contexto de la iglesia primitiva, recuerden que las iglesias eran un conjunto de casas interconectadas por misioneros itinerantes. Los misioneros eran los que sabían leer y escribir. Había mucho analfabetismo. Y ellos, cuando escuchaban la palabra, escuchaban el Apocalipsis, lo que iba a ocurrir al final de los tiempos, pues se llenaban de gozo por justamente la victoria de nuestro Señor. Pero igual, pues así como hoy y como en el futuro, en el pasado, viendo lo que Dios está haciendo, pues no se vuelven a Dios. Tienen un corazón endurecido. No porque Dios lo haya endurecido, sino porque Dios evidencia que tan endurecido es ese corazón. Así como el apóstol Pablo dice, miren, a veces en la iglesia es necesario que haya disensión para saber quién está aprobado. Porque cuando todo marcha bien, parece se confunden todos. Pero cuando hay una situación, sea cual fuese, ¿sí? Recuerden ustedes como el apóstol Pablo, en su defensa en 2 de Corintios, en las acusaciones que le hacían. El apóstol dice, pues, mi conciencia está tranquila, ¿sí?
su conciencia está tranquila. Su conciencia está tranquila. Pues eso es algo que tiene que delante de Dios responder. Pero justamente es parte del proceso de todo cristiano. Esta palabra nos atraviesa para edificación, para santificación, para justamente la inminencia de nuestro Señor, prontamente predicar el Evangelio, como lo hicieron los hermanos en la antigüedad, los primeros cristianos, y dejarle los resultados a Dios. Saber que sobre aviso no hay engaño. La dureza de aquella gente que no conoce de Dios ya está escrita. Es más, el Evangelio para el que no cree es una herramienta que lo seduce, para avergonzar al que cree. Con que vas a la iglesia, con que Dios, el Evangelio lo utiliza el que no cree para avergonzar al que cree, porque lo utiliza de esa manera. Pero el apóstol Pablo dice, mira, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Porque ese ingrato, cuando sea atravesado por el poder de Dios, ¡puf!, explota, y cambia, su vida cambia. Mientras tanto, pues su endurecimiento le va a hacer parte, o Dios lo va a evidenciar. El mismo sol que puede derretir el hielo, endurece el cemento. Y este está cada día más duro. Y esto también es resultado de justamente lo que la palabra de Dios nos va indicando. ¿Amén? Muy bien, terminamos aquí. Señor, te damos gracias porque llegamos, Señor, estamos al final. Estamos ya viendo los últimos momentos previos a tu venida. Y Señor, estamos prontos a ver aquel desarrollo del anticristo, en esa última batalla de Armagedón, en esa persecución tan feroz. Señor, estamos viendo el final, pero te damos gracias porque tú nos vas a cuidar y nos vas a llevar antes. Porque si somos tus amigos, como dice la palabra, somos tus hijos, Señor, tú no nos permitirás vivir estas calamidades. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, porque esa historia la sabemos, pero no la viviremos. Te damos gracias. Y yo te pido por aquellos quienes están escuchando esta palabra, que puedan estar atentos en sus corazones para volverse a ti por el espanto que ha de venir. En el nombre de Jesús. Amén.